Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Llegamos a la tercera centuria. Terminamos capítulo 200. 4 años. Gracias por acompañarnos. Y para celebrar a lo largo de esta semana, hice una investigación sobre un lugar indescifrable, misterioso, completamente atractivo en términos de cuestiones paranormales y en historia, debo de decirlo. Antes tenía la oportunidad de visitar la Ciudad de México prácticamente cada verano por motivos de estudio. Y es una delicia pasearse en aquel centro histórico que tiene testigos presenciales en sus monumentos, edificios. La tierra que uno pisa fue ojo activo en la batalla en la que Hernán Cortés venció al valiente, implacable, insumiso Cuauhtémoc. Por ahí pasaron también las turbas peleando por un puñado de pan, por un costalito de maíz. Caminaron las carretas y los caballos llevando a una de las mentes más preclaras e ingeniosas del virreinato, como lo fue Sor Juana y Carlos de Sigüenza. Después, la guerra de independencia, que para fortuna de los capitalinos no dejó un reguero de sangre más que en el Monte de las Cruces. Pero después, tantas intervenciones armadas, tantas invasiones francesas, norteamericanas, la misma Revolución Mexicana, la ambición de unos y de otros, han hecho que nuestra ciudad capital sea testigo viviente de tantos acontecimientos históricos, pero también es el hogar, debo decirlo, de numerosos fantasmas, energías diferentes, apariciones vibrantes, que ha dejado tal reguero de recuerdos, de sangre, de visiones, de ilusiones, de ideologías. Porque ustedes lo saben, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y también en base a esas leyes de la termodinámica diríamos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hay personas que creen ciegamente que precisamente aplicando esas debidas leyes, axiomas, teoremas de la física elemental, nos remite a la existencia más allá de la vida corporal, del cuerpo transitorio, y por eso los fantasmas, los espíritus o algo que de ellos queda donde vivieron, marcharon, lucharon, sufrieron, murieron, a veces nos acosa, nos toca, nos hace voltearnos hacia atrás, nos incomoda. Pero uno de esos edificios a los cuales hoy me referiré, pues actualmente es un café, diríamos es un restaurante, que por lo mismo tiene más de 400 años de historia. Y es que cuando uno habla del Café Tacuba o del Café de Tacuba, bueno, puede referirse al grupo musical de rock mexicano. Pero ¿de dónde tomaron ellos el nombre? ¿De dónde viene ese conocimiento
de la cultura popular de mexicana de aquellos lugares, como cuando hablamos del Sambor de los Azulejos, cuando hablamos del templo de Corpus Christi, que ahora es el Museo Memoria y Tolerancia, de la Catedral, del Templo Mayor, pues de eso que se ha contado generación tras generación, y del Café de Tacuba, podríamos decir que en ese recinto, remodelado, reconstruido, utilizado para los fines más diversos, hay por lo menos 4 muertes trágicas que podrían, ahora, si en alguna mañana muy temprano o a punto de cerrar dicho café, nos sentáramos a degustar unos molletes, un lechero o unas enchiladas suizas, pudiéramos sentir la presencia incómoda de aquellas víctimas y victimarios a la vez en alguna ocasión, que andan penando por ahí. Y hay aquí la primera de las 4 partes de nuestro relato sobre ese lugar hechizado o mágico que es el Café de Tacuba. Primera parte, donde nos referiremos a la ambición del maestrillo jesuita. Y para eso tenemos que referirnos a la fundación de la Ciudad de México, precisamente en lo que fueron las ruinas de la Gran Tenochtitlan. Para 1521, entre todos los aliados de Cortés, básicamente los españoles, se reparten los solares de aquellos fragmentos de pirámides de casas indígenas y se construyen, más bien, pues edificaciones un tanto medievales, en algún grado algunas renacentistas. Recuerden que cuando en España ya estaba en la euforia del barroco, pues las modas llegaban con retraso en los virreinatos, en lo que llamamos las colonias. Y es que, hay que decirlo, menester que llegaran un par de audiencias para arreglar lo mal que se estaba gobernando, aunque a veces las audiencias empeoraban la situación. Y por fin, cuando se designe el virreinato de la Nueva España, pues llegan precisamente los primeros virreyes. Se empieza a ordenar de nuevo la ciudad, a tratar de controlar las inundaciones. Y en eso de que se reparte y se construye ya con un dejo de modernidad para lo que era la medianía del siglo XVI, la gente se empezó a preguntar: ¿y dónde ponemos aquí un espacio para la recreación? Un parque, pues. Sembremos álamos, tengamos una alameda. Es así que por ahí del año de 1574 se empiezan a configurar diversos parques públicos en Sevilla, y el modelo de Sevilla sirvió para que, por ejemplo, en Lima y en la Ciudad de México se hicieran alamedas centrales. Así es que, muriendo el siglo XVI por ahí de 1592, se compran, se confiscan, se utilizan los espacios que ahora están al poniente de lo que es el centro histórico, se designa el rectángulo que será la Alameda Central, la cual era muy sencilla, de orígenes humildes, recientemente definida por el rey Luis de Velasco, y aunque era prácticamente un espacio más parecido a un páramo semidesértico como unos cuantos árboles, poco a poco la misma sociedad empezó a solicitar que se le pusieran bancas, ya fuera de cantera, que tuviera un trazado pues más acorde a lo que eran esas alamedas que se creaban en España. Y eso fue lo que ocurrió. Incluso el marqués de Salinas hizo la petición, se emplazó, se hicieron modificaciones y fue quedando como ahorita la conocemos, rodeada por la plaza o el tianguis de San Hipólito, ahí donde cada día 28 van a darle gracias
a San Juditas Tadeo, la calzada de Tacuba, por la cual el nombre del café de Tacuba pues tiene justificación, la cofradía de la Santa Veracruz, y ya sabemos que ahorita se encuentra también por un extremo lo que fue el quemadero de la Inquisición y del otro lado lo que es ahora Bellas Artes. Poco a poco se fue arreglando, y los jesuitas, hay que decirlo, llegaron quizás un poco tarde, pero también fue una congregación que se fundó cuando la Nueva España comenzaba su existencia, justo a mediados del siglo XVI. Se fundó y se distribuyó por el mundo con inusual rapidez, pero a México ya habían llegado franciscanos, dominicos, agustinos, los famosos 12 apóstoles, que anduvieron por aquí, por estos rumbos de los cuales yo les hago mi narración: Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, fundando los caminos de la Plata que iban de la Ciudad de México hasta la muy noble ciudad de Zacatecas, dando pie a las guerras con los chichimecas que a punto estuvieron de imposibilitar lo que era la fundación, por ejemplo, de Guadalajara y de otras tantas ciudades. Y mientras, sobre todo franciscanos y dominicos, se dedicaron en un principio a la instrucción de los indígenas, cuando llegaron los jesuitas, parecía que ya estaba repartido el pastel apostólico entre esas congregaciones más otras que se agregaban, como las Jerónimos, Mercedarios, Monjas Clarisas, Verbo Encarnado, Divina Misericordia, etcétera, etcétera. Sin embargo, había espacio para todos en esto que era la construcción o reconstrucción de la Nueva España, y que llegaron los jesuitas y establecieron obras de importancia primordial. Durante todo el siglo XVII crearon escuelas para los criollos, para los hijos de los españoles continentales, y quizás también para algunos peninsulares que habían llegado bastante jóvenes. Así es que quienes tenían la influencia sobre aquellos que tenían mayor posibilidad de gobierno o de cercanía con los que gobernaban serían los jesuitas. Y también establecieron misiones en aquellos lugares donde, por lo escarpado del terreno, por lo accidentado de la orografía, por las condiciones desérticas, franciscanos, dominicos, agustinos y otros, juaninos, no se atrevieron a llegar. Es decir, Sonora, Chihuahua, Durango, incluso parte de California y la Baja California. Pero en la Ciudad de México era famoso el colegio de San Ildefonso, y era donde los jesuitas tenían la mayor influencia. También a la entrada de la Ciudad de México, donde ahora está una caseta, Tepozotlán, San Luis de la Paz, aquí en Guanajuato. Y poco a poco, también, como solía ocurrir, fueron haciéndose de vida, hacienda y bienes que les eran concedidos. Pasan los años, y por lo menos, en el caso de los jesuitas, tenían en la Ciudad de México varios templos, varias obras. Sí, habría que mencionar el colegio de San Ildefonso, algunos templos por ahí, pero justo donde ahorita está el Café Tacuba, ellos tenían un hospital para enfermos dementes. Era el Hospital del Divino Salvador. Y junto con algunos voluntarios, con algunas voluntarias para las enfermas mujeres, en pabellones separados, los jesuitas cumplían esa misión de ayudar a los más cercanos al reino de los cielos, los locos o los tachados de enfermos mentales, los incomprendidos, los extraños. Y ese Hospital del Divino Salvador, ahí estaba frente a la Alameda, porque aquellos enfermos que estaban en condiciones
cuando hacía buen viento, cuando había un sol que calentaba sin quemar, pues podían ser acompañados para que salieran a caminar un ratito, a tomar el fresco del jardín de la Alameda, la cual ya para mediados del siglo XVII tenía su configuración moderna, actualizada, con bancas remozadas, con sus 8 calzadas, con la costumbre de muchas personas que al acabar sus actividades del día andaban en calesa dándole vuelta a la Alameda, con el lugar donde cuando los ricos se juntaban hacían una especie de baile de mascaradas. Ya habían pasado los tiempos en los que las revueltas populares pasaron por ahí para llegar al Palacio de los Virreyes. Sin embargo, el Hospital del Divino Salvador cumplía esa misión. Y ahí había sido enviado, vamos a decirlo así, un joven practicante jesuita. Ellos le llaman maestrillo. Estaba haciendo sus pininos, ya había dejado la fase inicial, ya no era novicio. Y acompañando ya a los religiosos con su triple profesión en términos religiosos y con los voluntarios, ayudaban a aquellos locos y enfermos mentales. Iban y venían de acá para allá. Pero un rumor corría, a partir de que hará cosa de 10 años, había llegado el rey Carlos III, educado en Nápoles, y con la llegada de un pensamiento ciertamente anticlerical, se empezaba a ver no tanto una separación iglesia-estado como la conocemos ahora, pero sí una necesidad en esos reyes del despotismo ilustrado, pues que ciertas cosas las manejaran más bien solamente los gobiernos civiles y no cargarle el paquete a los religiosos, a los gobiernos eclesiásticos. De ahí que también hubo algunas revueltas en España, donde tras ciertas investigaciones, las autoridades reales, el conde de Aranda y por lo mismo Carlos III, tenían la certeza de que entre esos instigadores y propagadores de la revuelta de Esquilache estaban varios jesuitas. Y si a eso lo juntábamos con que su influencia en la sociedad era bastante importante, que aquí mismo en México, en varias ciudades, San Luis Potosí, Celaya, León, Guadalajara, Ciudad de México, ellos educaban a los hijos de los españoles criollos y podían, según el rey, lavarles el cerebro y alzar el reino contra él mismo, contra su majestad. Convenía que hubiera un solo poder, que fuera el poder del rey. Y su majestad, ¿qué haremos con los bienes de los jesuitas? Pues los confiscamos. Y es más, los vamos a correr de España, de todos sus virreinatos y colonias, allá donde quepan, a donde puedan. Tomaremos sus bienes. Pero aquellos que renuncien, que regresen al estado laico, secular, pues les vamos a dar una indemnización. Y aquellos que se vayan, allá donde estén, les pagaremos una pensión. La sacaremos de lo que les vamos nosotros a confiscar. Verán que con eso terminarán por calmarse. Pero su majestad, hay jesuitas en los lugares más recónditos de las colonias y de la Nueva España, del virreinato del Perú, del virreinato del Río de la Plata, de Nueva Granada. No importa. Esta operación tiene que hacerse con el más absoluto secreto, bajo pena de muerte y de encarcelamiento perpetuo. Solo las personas encargadas deberán de saber el día y la fecha en que se tome a los jesuitas en calidad de detenidos más que de prisioneros.
y se les conduzca al puerto más cercano, y de ese puerto se remitan a aquellos lugares donde les sea permitida su presencia. Para el caso mexicano, eran casi 700 los jesuitas que estaban desparramados en toda la Nueva España. Para el caso español eran más de 2.300. ¿Qué iba a pasar con el Hospital del Divino Salvador? Bueno, pues quedaría en manos de los voluntarios hasta que las autoridades reales designaran qué congregación o qué organismo se encargaría de apoyar a los locos, a los dementes o a los enfermos. A este punto del relato quizás ustedes estarían pensando que los locos y los dementes y los enfermos pues eran las autoridades, porque numerosas misiones, hospitales, escuelas iban a quedar huérfanas y quizás no habría quien se hiciera cargo de ellos con la expulsión de una congregación tan influyente y poderosa. Pero dejemos eso para la historia y remitámonos al relato sobre el Hospital del Divino Salvador. Dicen que la secrecía, la discreción nunca es absoluta, que cuando tú cuentas un secreto pues ya no lo es, y cuando pides que lo sea, precisamente por pedirlo, es porque sabes que no lo conseguirás. Y así es que Rafael, que así se llamaba el escolástico, por ahí tenía amigos e influencias, entre los que cortejaban el palacio de los virreyes, donde se encontraba el marqués de Croix, o dicho en francés, el marqués de Croix. Sí, ese marqués que alguna vez dijo: sépanlo ustedes que los que viven aquí en la Nueva España están hechos para callar y obedecer. Pero eso es historia que se resentirá en la guerra de independencia. Y sí, el marqués de Croix estableció 2 años después la Lotería Nacional, quizás la única cosa buena que hubiera hecho, aparte de un acueducto, pero la expulsión de los jesuitas fue planeada con el mayor sigilo. Debo decirles que se hizo en 2 etapas, porque recuerden que no había telégrafos, no había otro medio más que el barco para comunicar las cosas. Así es que la orden se determinó en febrero, se firmó en marzo por Su Majestad el Rey Carlos III, se decretó que la expulsión de los jesuitas en España, por ejemplo, sería en abril, y en cuestión de 3 días serían las órdenes fulminantes, la confiscación y el acarreo de los religiosos, novicios, hermanos y demás, rumbo a los puertos que se determinara. Pero aquí en la Nueva España, los barcos tardaban a veces 2 meses en llegar y comunicar las órdenes reales. Por eso, había un desfase en la comunicación y las filtraciones podían ser numerosas. Total, que al marqués de Croix posiblemente en mayo le hubiera llegado la notificación para que el 25 de junio se decretara la expulsión ipso facto de los jesuitas. Pero si el barco llegó en mayo con la orden para dar en junio, por la mayor discreción posible, Rafael se enteró porque tenía un amigo en la corte que se lo comentó. Y le dijo: Rafael, es un hecho. Van a expulsar a los jesuitas. Va a ser el mes que entra. ¿Te irás con ellos? Diantres. Estoy ante una oportunidad histórica. ¿Y qué va a pasar con los tesoros y con los bienes y todo aquello que han amasado aquí? En copones, en donativos, en cruces, en coronas a las vírgenes que están ahí, enjaezadas de diamantes, de rubíes, de esmeraldas. Pues depende. Llega otra congregación a hacerse cargo de ello y pues se seguirá utilizando. Y Rafael le decía a Higinio: ¿y no crees que en lo que llegan algunos, pues
haga un pequeño caos y desaparezcan las cosas? Higinio dijo: cierto. Y quizás nadie se dé cuenta de la desaparición, porque los que lleguen podrían pensar que se lo llevaron los que se fueron. Y los que se fueron, pues realmente no podrán mirar hacia atrás. Les han dicho que todo les será confiscado menos sus bienes y haberes personales. Así es que entre Higinio, el secretario real, y Rafael, el maestrillo jesuita, estuvieron tramando el robo del siglo. Iban a viajar rápidamente a las fundaciones, templos, noviciados, seminarios jesuitas, a pedir prestadas joyas para decir que las iban a limpiar. Las iban a ocultar en el hospital del Divino Salvador, que era el que menos cosas tenía, pues porque era un lugar para dementes. Y para los dementes el estiércol sirve para hacer flores, mientras que de las joyas no nace nada. Acordaron hacer ese pequeño trámite, convencer, juntar algunos costales, ya fuera de monedas, ya fuera de cálices, de cristos, de coronas de la Virgen, enterrar eso en la capilla del Hospital del Divino Salvador. Y llegado el momento, 1 o 2 días antes, resulta que Rafael, el maestrillo, renunciaría a la congregación, argumentando otros motivos, y por lo mismo diciendo que él no sabe nada de una expulsión. Y cuando los jesuitas se fueran, en el caos en lo que se nombra y en los gritos de los locos esperando ser atendidos mientras los voluntarios estaban desorganizados, pues escarbar, caminar, sacar esos costales y llevarse una pequeña fortuna. Y así fue como ocurrieron las cosas. Pasó el mes de mayo, las órdenes reales de expulsión de los jesuitas se transmitieron solamente a las personas indicadas con el mayor sigilo posible. Llegó el mes de junio de 1767 y tanto Rafael como Higinio fueron acumulando cosas que habían pedido prestadas para limpiar o para utilizar en otro lado. Como realmente la mayoría de los jesuitas y de las personas que estaban con ellos ni idea tenían de que serían expulsados, nada sospechaban. Hacían su vida ordinaria. Pero entonces, al llegar el día 25 a la medianoche, inmediatamente salieron las calesas, salieron los caballos de las capitales provinciales, de las intendencias, y llegaron todas a tocar a las puertas de los distintos conventos. Y abrían las puertas, y mientras algunos quizás ocupados en sus rezos, otros ocupados en el descanso, otros ocupados, vaya usted a saber en qué, porque era la medianoche y la madrugada, y en todos lados se cuecen habas. Abrían las puertas, juntaban a los jesuitas personas armadas, algunos trataron de resistirse, hubo motines en algunas ciudades del Bajío, sobre todo, la gente se quejó, presos y algunos encarcelados, heridos, también muertos. Sin embargo, para efectos de ser el siglo XVIII, la operación fue realizada con notable eficacia, con envidiable eficiencia. Quizás en los lugares donde más tardaron en juntar a los jesuitas, subirlos a las calesas, llevárselos ya sea en caballo, a pie, hasta el puerto de Veracruz, pues fueron aquellas misiones recónditas en la Sierra Tarahumara, en la Sierra de Durango, en el desierto de Sonora, pero al final a ellos también se los llevaron. Cargaron con lo que pudieron, y a veces acompañados por algunos latigazos, golpes, increpaciones, y defendidos a veces por aquellos a quienes evangelizaban,
por aquellos a quienes educaban y de quienes eran vecinos, fueron conducidos caminando poco a poco, en medio de la más profunda tristeza, más de 600 personas, rumbo a Veracruz. Curiosamente, en 23, 2 días antes, súbitamente, Rafael, el maestrillo que estaba en el Hospital del Divino Salvador, había renunciado a su estado. Se había secularizado, y aunque faltaban las firmas y lo demás, él había dejado un papel como tal donde afirmaba su renuncia a esos votos temporales. Y en medio del caos provocado por la expulsión, pues ni quien le firmara nada y ni quien se preocupó porque él había sido jesuita. Pasaron 3 días y mientras eran conducidos por el camino a Veracruz, se juntaron Higinio y Rafael y se frotaban las manos. Ahora sí, ya la hicimos. Sí, vámonos. Llegaron a donde estaba la antigua capilla, quitaron algunas losetas, pero en el fondo se escuchaba el grito de los locos, se escuchaban ciertos sonidos desesperados, no había silencio, como sea tenían el miedo de ser descubiertos. ¿Y todo por qué? Porque sí, ciertamente los jesuitas no estaban, pero los locos no podían quedarse solos. Y los voluntarios iban y venían como podían, se organizaban. Quizás no había quien oficiara misas en el templo, pero de repente alguna persona, alguno de los habitantes de los inquilinos, llegaba al templo y empezaba a caminar. Y algún enfermero, digámoslo así, iba y lo regresaba a su cama. Era tal la desesperación que tanto Rafael como Higinio no podían avanzar en escarbar, en sacar las cosas, porque las habían enterrado cuando había un horario habitual, predecible. Prácticamente durante toda la noche nadie iba a la capilla, pero ellos estaban escarbando y escuchaban al fondo gritos, lamentos, quejas, todo tipo de imprecaciones, como si el ruido de los locos estuviera defendiendo el patrimonio de los jesuitas expulsados. ¡Vámonos! ¡Córrele! Y seguían escarbando. Y como podían escarbaban, pero los gritos no los dejaban. Llegó a tal punto que en una de esas cosas, Rafael le dijo a Higinio: ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer con el dinero que tengas? Eso no te lo voy a decir. ¿Cómo que no me lo vas a decir? No, vamos a seguir rascando y rascando. Sí. Y como hicieron, pudieron, y rascaban y escarbaban. Al fondo escuchaban los gritos, los lamentos, como que se acercaban. Rápido, rápido. ¿Por qué no me avisaste, Rafael, que los locos aquí seguían? Hubiéramos buscado otra hora para hacer esto. Ahora estamos con prisas, con el temor de ser descubiertos. Tú cállate, Higinio. Ándale, ya casi llegamos a los costales. Tómalos. Y sí, llegaron, agarraron los costales y a punto iban a escapar. Pero tendrían que salir, dado que era una capilla, solamente por la puerta principal. La cuestión fue que en cuanto agarraban los costales, escucharon un ruido que cada vez se incrementaba. Una algarabía. Parecía ser como si los locos, al mismo tiempo, llevados por un espíritu irreconocible, se hubieran levantado y llegaran a la capilla. Llegó el punto en que a medio camino para salir, las puertas de la capilla fueron forzadas. Se abrieron. Y 3 y 4 enfermos mentales entraron y empezaron a gritar. Y aquello se convirtió en el caos.
porque empezaron a gritar las locas. Los locos empezaron a golpear, a llorar. 5 o 6 que lo rodearon. Y entonces Higinio tuvo una especie de ataque de locura y le dijo: Rafael, tú me tendiste esta trampa. ¿Quieres quedarte con todo? No, no es cierto. Sacaron los puñales y se atacaron mutuamente y empezaron a rasguñarse mientras los locos gritaban, lloraban, festejaban, y los enfermeros que entraban contemplaban horrorizados cómo se profanaba la capilla, quizás sin intención o con intención, porque vean que hasta había locos que traían costales y había otros locos que también estaban tirados en el piso, acuchillándose. ¿Cómo es posible que hubieran obtenido por ahí una daga o un puñal? El punto es que aquello se convirtió en una locura. Higinio y Rafael se estaban matando mutuamente, estaban siendo apuñalados. Pero los locos llegaron porque cayeron los costales, y de los costales salieron joyas, cruces, salieron ornamentos, también gemas, monedas que cayeron por aquí y por allá. Y los locos, al descubrir aquellos objetos brillantes, que en plena oscuridad, quizás solamente acompañados por un par de velas que traían los enfermeros, empezaron a tomar una cruz y algunos a recitar en latín, otros en griego. Aquello era la plena Babilonia, y aquel otro loco que se puso aquella casulla bordada en oro, y aquel otro que pontificaba, y aquel que se creía Hernán Cortés, y el otro que caminaba cual el Papa, y aquel que se quería comer mordiendo aquel ornamento y se puso la corona. Aquello era un completo caos. Total, como pudieron, llegaron todos los enfermeros, trataron con aquellos locos de convencerlos, con voz suave, a veces gritando. Por acá se caían unas cosas, había unos heridos y otros muertos. Aquello era completamente un zafarrancho improvisado. Fueron llevándolos a su cama de uno en uno, siguieron el plan de fila india, tranquilizaron a los locos, se llevaron a los enfermos mentales, curaron a los heridos, cuando al final aquellos voluntarios se dieron cuenta de que había 2 muertos. Uno que no conocían y otro que era Rafael el maestrillo. Oiga, compañero, ¿pero no había renunciado Rafael apenas hace una semana? Pues eso dicen. Pero igual, como iban a expulsar a los jesuitas y ya se los llevaron, pues quizás él había renunciado, se arrepintió y quiso venir a ayudarnos. Y es una víctima de la locura, de la enfermedad mental. Pero mira, qué milagro. Esas joyas que están por ahí. Y los voluntarios, al encontrarse al mismo tiempo en la mirada de aquellas monedas, de aquel pequeño tesoro, se organizaron. Esto es lo más notable, porque donde abunda el mal, sobreabundará el bien, dice la Biblia. Juntaron aquel pequeño tesoro, se pusieron de acuerdo, pensaron que lo que hubieran querido los jesuitas hubiera sido utilizarlo pues para el bien de aquellos a los cuales ayudaban. Y entonces buscaron los pequeños espacios donde podían vender, donde podían rentar eso, antes de que el gobierno lo confiscara, porque si el gobierno lo confiscaba, ya saben lo que ocurre, se queda en manos de los burócratas. Fueron consiguiendo fondos y el hospital del Divino Salvador sobrevivió varios años. ¿Cómo sobrevivía? La gente no se lo explicaba, solamente los voluntarios. ¿Por qué? Porque gracias a la muerte por ambición de Higinio y Rafael, ellos tenían ese pequeño tesoro para cuidar a los enfermos mentales. Y es así que mientras el caos se desató en los demás lugares, expulsaron a los jesuitas y el virrey, haciéndose la boca de su majestad Carlos III,
fue distribuyendo a otras congregaciones como dominicos o franciscanos ciertas misiones, templos y lugares. Pasaron algunos años antes de que aquel hospital de enfermos mentales fuera asignado para las Madres Clarisas. Y cuando llegaron las Madres Clarisas, vieron aquello tan ordenado, tan bien vestidos a los voluntarios, tan bien tratados a los enfermos. Comían caldo con carnita casi todos los días. Traían ropas limpias, que se preguntaron: oigan, caballeros, voluntarios, ¿cómo le han hecho para sobrevivir y tan de buena manera estos años? ¿Que no había ninguna organización que pudiera apoyarles? Ante aquello, el jefe de los voluntarios de aquel hospital para enfermos mentales simplemente dijo: vivimos de las almas generosas que nos han dejado cierto legado, una pequeña herencia, por la cual nos mantenemos. Pero desde entonces se decía que el espíritu de aquellos dos ambiciosos, del maestrillo Rafael y de Higinio, el secretario real, vagaban por las noches en la capilla del Hospital del Divino Salvador, como buscando aquel tesoro donde se les había caído. Y aquí están los primeros fantasmas que habitan el edificio del que actualmente es el Café Tacuba. Continuará. Nos vemos en la siguiente entrega.